Ayer le dábamos a conocer que el Instituto Nacional Electoral rechazó la solicitud de 24 aspirantes a jueces, ministros y magistrados para que les coloquen un sobrenombre en la boleta, argumentando que puede generar votos subliminales. Y precisamente para ahondar en el tema y hablar de esto, le agradecemos que nos tome la comunicación al consejero electoral Martín Faz. Muy buenos días, consejero. Gracias por tomarnos la comunicación. Un gusto, Fernando, y un saludo al auditorio. Oiga, pues finalmente el fallo es para evitar estos sobrenombres en las boletas. ¿A qué responde esta decisión? Fundamentalmente hay dos temas. El primero es que el INE no puede modificar los listados que nos entregó el Senado. Hay que recordar que en esta ocasión no fue el INE quien registró a los aspirantes y a las aspirantes, como ocurre en un proceso ordinario, sino que la Constitución le otorgó esa facultad a los poderes, a los poderes ejecutivo, judicial y legislativo, y al final el Senado tenía que entregarnos el listado, y nosotros no podemos hacer ninguna modificación a ese listado. Por lo tanto, debió de habérsenos dado, en todo caso, en ese listado, esos sobrenombres, por un lado. Y por el otro, también, y en los términos en que el propio tribunal lo confirmó ayer por la noche, efectivamente, algunos de esos sobrenombres eran propaganda electoral. Los que, por ejemplo, repetían el cargo al cual se aspiraba, pues es propaganda y eso no puede permitirse. Otros eran una duplicidad de los nombres. Había también otro listado de personas que, por así decir, si se llamaban Gabriela, quería que se les pusiera Gaby. Ahí se hablaba pues de una repetición innecesaria. Y en términos generales fue cuidar la equidad. No hay que olvidar también que los espacios están muy reducidos en las boletas. En las boletas aparecerán varias, varias decenas de candidaturas. Entonces, fundamentalmente esas fueron las dos razones. Una, que no estamos nosotros no podemos modificar los listados que nos fueron entregados por el Senado, que es la autoridad que debía entregarlo, y que por otro lado, algunos de esos sobrenombres, pues podrían ser inequitativos en relación con otros contendientes. Pero a esto se refiere el término votos subliminales, ¿no? A una cuestión que podría ser de propaganda o electoral, ¿no? Pues sobre todo cuando es propaganda electoral, porque estás poniéndote como un sobrenombre, el cargo al que estás aspirando, y estás poniéndole además un calificativo. Entonces eso seguramente hace inequitativa la contienda respecto de otras aspirantes o candidatas que no tienen un sobrenombre de esa naturaleza. Consejero, ¿tiene un aproximado de cuántos candidatos habrán solicitado este tipo de sobrenombres, de abreviaciones o de alias en sus listas? Sí, eran 23 que pedían un sobrenombre, que tenían, por ejemplo, había quien decía la jueza de la verdad, o el defensor del pueblo, el defensor popular, en fin, ¿no? Eran 22. Y luego después había 7 solicitudes que, que eran otro tipo de sobrenombres, el güero, el profe, cosas así. Y luego había 11 en donde se repetía de alguna manera, se duplicaba el nombre. Por ejemplo, alguien que se llamaba Alma Rosa, quería que se le quitara el de Rosa y nada más se quedara Alma. En fin, era esa la cantidad, ¿no? De nombres que había en total, con 3 distintos escenarios. Ya no hay manera de echar para atrás esta decisión, ¿correcto, consejero? Sí, en efecto, ya las resoluciones del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación son inatacables y definitivas, y ya es así como se van a ir la impresión de los listados, que desde el día de ayer iniciaron la parte técnica, unos estudios previos técnicos, y el día de hoy a las 11 de la mañana arranca ya la impresión. Pero en este caso empezamos con la impresión de las candidaturas a ministros a la Suprema Corte de Justicia de la Nación y a la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. No hay que olvidar que vamos a imprimir 600 millones de boletas, que es el doble de boletas que se imprimieron para la elección
federal del año pasado. Entonces, pues dicho de esa manera, van por tandas, pero justo hoy inicia a las 11 de la mañana la impresión de las boletas, porque es el doble de las que imprimimos el año pasado. Consejero, ¿cómo calificaría hasta el momento el proceso como tal? Pues ha sido un proceso muy complejo, muy complicado. Por una parte, los tiempos, una serie de suspensiones nos impidieron realizar trabajos casi durante 2 meses, y además es una elección mucho más compleja porque es el doble de elecciones de la vez pasada. Por eso es que vamos a hacer 600 millones de boletas, porque en la elección federal pasada solo fueron 3 elecciones: presidencia, senaduría y diputaciones, y en cambio ahora hay 6 elecciones, son 6 boletas distintas que se van a entregar a nivel federal, porque son para la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para el Tribunal de Disciplina Judicial, que es una nueva, para la Sala Superior del Tribunal Electoral, las salas regionales, magistrados de circuitos y jueces de distrito, es decir, 6 distintos cargos. Son muchos más aspirantes que van a aparecer en cada una de las boletas. Es un proceso inédito con complejidades, y además pues también hemos tenido un recorte presupuestal tremendo. Entonces, todas esas cosas han creado pues situaciones inéditas, muy complejas, y también de alguna manera pues atropelladas por la cuestión de los tiempos. Nosotros en su momento solicitamos una ampliación de los tiempos para poder organizar mejor el proceso electoral, y ha sido muy complejo hasta el momento, a pesar de que es hasta ahora que ya queda en manos del instituto esta parte operativa y logística. Sin embargo, pues hemos tenido que estar preparando esto desde hace pues varios meses, y sí es un proceso pues muy complejo, y creo que la propia ciudadanía lo podrá ver el día que llegue a la casilla y se encuentre pues con boletas bien distintas a las que está normalmente acostumbrado el electorado. Bien, consejero, le agradecemos mucho que nos haya tomado la comunicación y su análisis. Por supuesto, ya estaremos molestándolo más adelante conforme vaya avanzando el proceso. Muchas gracias. Ninguna molestia, al contrario, seguimos en contacto. Buenos días.